Muy buenas, candorianos. Este es uno de los vídeos más importantes de mi canal, estoy seguro. Este vídeo es mi crítica con spoilers y con un montón de datos y de comentarios y de explicaciones de la película de Superman, dirigida por James Gunn, estrenada hoy, 11 de julio de 2025, una película a la que le he dedicado años de mi vida de hablar de ella, con la que he vivido experiencias increíbles y que, bueno, cualquiera que siga un poco este canal, La Botella de Candor, y me conozca un poco, sabe lo que es para mí, ¿no? El poder volver a tener a Superman en el cine, y más en concreto una versión de Superman como esta. Una película que tengo aquí un montón de notas apuntadas, estuve haciendo un guión que son 8 o 9 páginas de anotaciones para ir desarrollando. Este vídeo va a ser largo, así que tomadoslo con calma, ¿vale? Porque va a ser crítica, explicación, sentimientos y un montón de cosas. Así que, bueno, preparaos y tomad asiento y haceos algo fresquito de comer porque voy a estar un buen rato aquí charlando de Superman con vosotros. Como veo aquí apuntado, ahora mismo la película sigue con un 85% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica especializada y un 95% en el palomitero este de la audiencia. Esto quiere decir que a día de hoy, cuando se estrena la película, hay mucho interés por verla. Hay unas sensaciones muy positivas. Veremos en qué se traduce esto. El verano es muy largo y ahora hay que ir viendo pues cómo funciona en taquilla y qué es lo que pasa después, ¿no? Pero aquí venimos a hablaros de la peli, de todo. Quiero hablaros de la película con spoilers. Quiero hablaros de sensaciones, del apartado técnico, del apartado artístico y los actores, de los efectos visuales. Quiero hablaros de la banda sonora. Quiero hablaros de lo que amé, de lo que me gustó menos, porque tampoco voy a deciros que sea una película absolutamente perfecta. Os hablaré de las escenas postcréditos, del futuro que creo que le veo al universo DC a partir de esta película y de muchísimas cosas más, ¿vale? Todo eso a continuación aquí, en, sin duda, el vídeo más esperado, por mí, al menos, para hacer en la historia reciente de mi canal. Bienvenidos, amigos, esta es mi crítica de la película Superman. Y sí, voy a tratar de responder al final del vídeo una pregunta muy interesante. ¿Es la mejor película de Superman que se ha hecho nunca? ¿Es la película de Superman que necesitábamos ahora mismo? Para esto tendréis que tragaros mucha información antes, ¿vale? Pero intentaremos llegar a eso. Empecemos con mi opinión, en crudo, pero ya con spoilers, ¿vale? Si queréis ver mi crítica sin spoilers, la tenéis subida al canal desde el coche el otro día cuando salí de verla en la premiere de Madrid. Ganó la esperanza, amigos. Con esta película ganó la esperanza. Ganaron los fans de Superman. Ganó el Superman más clásico, el Superman más humano que nunca, ¿eh? Luego hablaremos y matizaremos todo esto, pero el Superman que brilla, el Superman que es pieza central en su historia, el que inspira, el que motiva, el Superman que estábamos echando de menos, en definitiva, y el que hacía mucho tiempo que ya no teníamos, salvo algunas pinceladas también, por supuesto, en la serie de Superman y Lois. Pero en el cine, este Superman estaba desaparecido, desde los tiempos de Christopher Reeve, y ahora está aquí de nuevo. En ese sentido, el mensaje de la película me parece perfecto. Este Superman es el mayor representante de lo que es ser un buen ser humano. Un Superman que sus debilidades son al mismo tiempo su mayor fortaleza y es lo que le hace más humano. Es en esa humanidad donde él encuentra realmente su mejor expresión, donde mejor encuentra su forma de ser un superhéroe. Todo esto lo desarrollaremos también aquí durante la crítica. Habrá mucha gente que quiera encontrar un mensaje político en la peli y no vamos a decir que no esté, ¿eh? Yo creo que realmente la peli puede presentar personajes como Lex Luthor que perfectamente podrían ser un trasunto entre Elon Musk y Donald Trump, fácilmente. Hay conflictos en la película que pueden recordar mucho al conflicto de Rusia y Ucrania o el conflicto de Israel y Palestina. Están ahí, pero os voy a decir una cosa. Más allá de la crítica que esconde eso, yo no creo tanto que los personajes estén creados para parecerse a esos otros, sino que vivimos en un mundo en el que casi los supervillanos existen. O sea, esto es un hecho. O sea, vivimos en un mundo en el que cada día los titulares se pueden asemejar más a los titulares que veríamos en un periódico de Gotham o de Metrópolis. Y eso hace que sea muy fácil el crear supervillanos que hoy en día son como, wow, se parece mucho a esto, o se parece mucho a esto otro. Sí, y no vamos a decir que no estén creados pensando en esos personajes como referencia, pero es que los personajes de referencia son básicamente los supervillanos de hoy en día. Eso es un puntazo, ¿eh? Una cosa que me encanta de esta peli
Y vais a ver que en esta crítica voy a ir saltando de concepto de un sitio a otro, no va a ser nada lineal, no os voy a contar la película de principio a fin, sino que voy a ir a hablaros de sensaciones y de cosas según me rote, ¿vale? Yo tengo mis notas, mi escaleta, pero voy a ir saltando y desarrollando. Una cosa que me flipa de esta película es que la siento generacional. Siento que esta peli puede ser, para mucha gente, lo mismo que fue Superman The Movie en los 70. Una película que hace toda una nueva generación de fans, pero que tiene esa capacidad también de poder volver a congraciarse con el fan de lo anterior. Por ejemplo, no busca la grandilocuencia, que es algo que la anterior versión, la de Henry Cavill en Man of Steel, todo lo que es el DCU de Zack Snyder, que sí, diréis, ¿ya estás nombrando otra vez a Zack Snyder? Hombre, habrá que nombrarlo, ¿no? Igual que hay que nombrar a Richard Donner como un referente aquí. O sea, hay que nombrar todo lo anterior como comparación, y nombraremos Lois y Clark también, por Superman y Lois. Por supuesto, es indispensable casi ver todo lo que se ha hecho. Pero esta peli no busca la grandilocuencia, la épica, el realismo. No. Esta peli te va a contar un cómic de superhéroes, además un cómic de los que ya no se hacen, un cómic de los de años 60, 70, Edad de Plata, en el que la ciencia ficción, los monstruos gigantes, un universo repleto de personajes pintorescos con superpoderes de todo tipo, y en el que el personaje protagonista tiene unos valores puramente heroicos que mucha gente consideraría pasados de moda, pues ese mundo es el mundo protagonista de Superman. Ese es el universo DC que James Gunn te lanza aquí a la cara, te lo dibuja, te lo suelta y te dice, esto es mi Kung Fu. Acéptalo o no lo aceptes, pero este es mi universo, este es mi lienzo del DCU. Pero tampoco penséis que abraza del todo la ingenuidad del Superman de Christopher Reeve, porque tampoco es así. Al mismo tiempo te está metiendo a este Superman en un contexto que, como decimos, es mucho más contemporáneo. Vas a tener problemas políticos, sociales, y una cosa que me encantó, que es la crítica social a cierto aspecto de Internet, ¿vale? Pero esto es como, pensad como un híbrido entre dos mundos. El mundo más naif del Superman clásico de Christopher Reeve y los cómics de la Edad de Plata, pero con el contexto más contemporáneo y realista, en ciertos aspectos, del Man of Steel de Zack Snyder. Lo cual nos da, pues, un puro universo DC de los cómics. Pero me mola porque, claro, no han abrazado esa faceta más tonta del Superman de Reeve, con todo el cariño que, por supuesto, le tendremos siempre a ese Superman, pero aquí Lois Lane, cuando Superman le dice soy un extraterrestre, su mayor preocupación no va a ser si se escribe Krypton con C o con K, ¿vale? Que tú piensas, hija la gran puta, ¿qué te está diciendo que es un extraterrestre? O sea, no te va a preocupar la ortografía ahora, ¿no? O sea, no digo que esto pase en la película porque Lois ya sabe que claro que es Superman, pero para ponernos en contexto, o sea, esa ingenuidad absurda no está en la peli. Aquí vamos a tener kaijus, robots, una fortaleza de la soledad absolutamente comiquera, vamos a tener una metrópolis que siente y respira superhéroes y supervillanos y cosas mágicas todo el día, soldados acorazados, o sea, pura ciencia ficción, absolutamente. Es como abrir un cómic de la Edad de Plata y que las viñetas cobren vida en tu cara. Por eso yo sentí que estaba viendo la película de Superman que no creí poder volver a ver nunca, porque esa sensación generacional del Superman de Christopher Reeve me parecía algo que era imposible replicar, y creo que esta cinta ha conseguido replicarlo muy bien, y replicarlo para que tú sientas, como fan de aquello, que esto es lo mismo, pero que toda la generación nueva pueda decir, estoy viviendo eso, estoy presenciando el renacer, o el nacimiento, más que un renacer, el nacimiento de algo nuevo. Pero es audaz, muy audaz hacer algo así hoy en día y que funcione, ¿eh? O sea, por parte de James Gunn, este guión es jugársela, porque no ha querido solo hacer lo de siempre, sino que ha metido conceptos, pues joder, como magnates que utilizan la política y las redes sociales para sus fines, los conflictos políticos y bélicos. Todas estas cosas están ahí metidas de una manera que no es fácil de manejar y que te dan un contexto muy fácil de conectar con él. Y luego hablaremos de eso del hate, ¿vale? Porque eso me ha encantado. O sea, la crítica que hay al hate desmedido de las redes sociales, que generalmente suele ser porque la persona que hatea algo envidia lo que está hateando, o sea, eso en esta peli está hecho de una manera magistral. Pero no es una peli perfecta, ¿eh? Superman no es perfecta. Por ejemplo, creo que el primer acto de la película, hasta que pasa cierta cosa, es muy rápido. O sea, yo esto lo describo como que este universo DC y esta película arranca como un tren que ya está en marcha y que no hace parada en tu estación. Tú tienes que serlo bastante rápido como para agarrarte a la puerta y subirte al vagón. Si eres capaz de hacer eso, perfecto, porque en pocos minutos entrarás en la película y estarás dentro del juego que te están presentando, que es un tablero en el que están ya las piezas, pero tú aún
no estás viendo el juego, no sabes de qué se trata, pero llegará un momento que lo entenderás, y cuando lo entiendas dirás, ok, esto me mola. Hay un montón de cambios de escena abruptos en los que de repente estás en la Fortaleza de la Soledad, luego te vas a Metrópolis peleando contra un villano, luego estás en el Daily Planet, luego estás viendo una reunión del Lex Luthor, luego vuelves a estar... Y todo eso es como pum, 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 pum. Te bombardean la cabeza con información necesaria. Pero eso sí, una cosa que me gusta mucho de estos primeros compases es que creo que no es posible perderse. El espectador, sea fan o no sea fan de DC, no se va a perder, porque siempre tienes a algún personaje que te va a conseguir meter una línea de diálogo con información necesaria para que entiendas algo. Os pongo dos ejemplos muy sencillos. La peli empieza con unos textos, que esto ya lo sabíamos. O sea, con la música de Superman versionada a guitarra, súper guay, tenemos unos textos que te explican la historia del universo DC. No de Superman solo, del universo DC. Además de una manera muy sencilla, utilizando el número 3, tal vez en referencia a la Trinidad, no lo sé, o tal vez porque les venía bien esto y ya está, ¿no? Te hablan de que hace 300 años aparecieron los metahumanos en el mundo, te hablan de que hace 30 años Superman, Kal-El, fue enviado desde Krypton a la Tierra, que hace 3 años ese bebé se autoproclamó Superman y empezó a luchar por lo correcto, que hace 3 días intervino en un conflicto en Boravia, entre Boravia y Arhampur, y detuvo una guerra, lo cual está generando coletazos internacionalmente, y que hace 3 minutos acaba de perder su primera batalla contra el llamado Martillo de Boravia, ¿no? Que ha atacado la ciudad. Eso es el contexto mínimo necesario para que tú arranques en la película y veas a Superman reventado en el hielo, llamando a Krypto, siendo curado en la fortaleza y otra vez a la batalla. O sea, con eso dices, vale, no han perdido el tiempo, esta peli está yendo a saco. Para mucha gente sé que demasiado a saco, ¿eh? O sea, una crítica común que he leído en redes sociales y que incluso algunos amigos míos comparten es que ese primer acto de la película es muy rápido, que es que te destrozan con información, así que tienes que ser capaz de subirte a ese tren desbocado y sin frenos. Y otro ejemplo que me gusta mucho de esto que os decía, de información justa y necesaria, ya sabéis, si habéis visto la peli, si no, no sé qué hacéis aquí viendo este vídeo, totalmente con spoilers, ¿vale? Ya sabéis que el Lex Luthor básicamente juega al Tekken con Superman. O sea, él maneja al Martillo de Boravia, a Ultraman, y lo maneja porque, bueno, tú no sabes por qué. Tú sabes que él tiene conocimiento de hacia dónde va a golpear Superman, qué va a hacer, qué movimiento tiene que cantarle al Martillo de Boravia para que ataque a Superman y que Superman no pueda contraatacar. Y esto lo explica de una manera muy simple uno de sus esbirros, que es Happersen, diciendo, lleva años estudiando a Superman, conoce todos sus movimientos. Ya está. O sea, el contexto te lo daba la propia película. Tú puedes entender que este Lex Luthor es un genio que obviamente ha estudiado a Superman, pero vas a tener un personaje que no pasa nada y no pierden los pantalones por darte esa línea de diálogo de no, es que Lex lleva años estudiando a Superman, se anticipa a todo lo que hace. Me parece información fácil para el espectador. Es igual que luego en la entrevista barra cita entre Clark y Lois en el apartamento de Lois, pues también se da una información necesaria para Superman. Sin haberte contado la historia de su origen, él vuelve a contar que sí, soy un alienígena de Krypton, nunca lo he escondido, llegué aquí porque mi planeta se destruyó y mis padres me mandaron aquí para hacer lo correcto, para ayudar a la gente de la Tierra a ser mejores y a luchar por un mañana mejor. Y ya está. Con eso tienes el contexto necesario. Todo el mundo sabe que Superman viene de Krypton. Todo el mundo ha visto otras versiones o ha leído algún cómic en su vida. Así que no pierden el tiempo con esto. La peli va a lo que va. Hablando de los padres, qué bueno ver aquí a los actores que le dan vida a Jor-El y Lara, solo como versiones holográficas, eso sí, que son Bradley Cooper, y no recuerdo el nombre de ella, ¿vale? Pero Bradley Cooper, que se había rumoreado que sería Jor-El, efectivamente es Jor-El. Un Jor-El al que solo escucharemos siempre hablar en kryptoniano. Solo escucharemos su mensaje en kryptoniano y que se ha convertido ese mensaje en uno de los puntos de mayor conflicto de esta película. Estoy seguro. Aún no he debatido de esto con amigos porque el estreno es hoy, pero estoy seguro que este nuevo enfoque de lo que es Krypton y de lo que es el propósito de Superman en la Tierra va a dar mucho que hablar. Muchísimo que hablar. De la entrevista entre Clark y Lois podemos extraer muchísimas cosas. Primero, que James Gunn sabe reflejar muy bien cómo son los comienzos de una pareja. Porque eso del beso larguísimo en el que se comen la boca, pero como si estuvieran a punto de empotrar a Lois contra la nevera, vaya, pues eso me pareció muy realista. Porque al final una pareja que comienza una relación
pues básicamente ese es su mood, ¿no? No es un matrimonio que llevan toda la vida juntos y que pues te das un besito cuando pasas por la cocina, pero no es en plan de ven aquí que te como toda la boca ahora mismo, no, pero si están las niñas fuera. No sé, es una experiencia empírica, ¿eh? Y me gusta porque de la entrevista sacamos un montón de cosas. Para empezar sacamos que hay varios Clarks. Hay 2 Clarks y un Superman. Tenemos al Clark del Daily Planet, que es como una versión más perfil bajo, más torpe, más nerd. No llega a tener la torpeza y el casi nadie sabe que existe que tenía el de Christopher Reeve, las películas de Superman clásicas, pero sí que tiene como una especie de intencionalidad de pasar desapercibido, de ser como el menos importante de la oficina, aunque es un articulista de la hostia, consigue entrevistas con Superman y todo lo que ya sabemos. Luego está el Clark de Lois, que es el mismo Clark que el de Smallville, de los padres. Es un Clark que es el mismo. Ese es el auténtico personaje. Ese personaje con sus impulsos, con sus carencias, con sus defectos, con sus virtudes, con su idealismo, con su forma de ser. Ese es el personaje. Ese es el mismo personaje que se pone un traje azul y una capa para actuar como Superman. Y que sí, adopta otra forma, otra expresividad corporal, por supuesto, pero no dejan de ser el mismo personaje. De hecho, veremos que en algún momento ese Clark aparece cuando Superman está ahí también en pantalla, porque a fin de cuentas es el mismo. Y veremos que su forma de actuar se convierte en la de ese Clark. Eso luego explicaremos una en concreto que también da mucho que hablar. Por cierto, en el Clark del Planet, hipnogafas confirmadas, ¿eh? Hay una conversación de Guy Garner con Lois en la que queda claro que Clark Kent utiliza, como en alguna versión de los cómics, unas gafas que no son simplemente unas gafas, son unas gafas que tienen la capacidad de que cada persona que vea el rostro de Clark lo vea de una manera distinta. O sea, tú nunca ves al mismo personaje, a la misma persona, por lo tanto es imposible que lo relaciones con Superman. Pero de la entrevista ya sacamos mucha información, de la relación de 3 meses de Lois y Clark, de que no todo es oro en esa relación porque aún están como conociéndose y es complicado porque Lois te dice que no es buena en las relaciones, Clark es muy idealista, ella se pregunta y se lo cuestiona todo y a todo el mundo, y de esa entrevista que Clark le da a Lois siendo Superman, extraemos la información del conflicto entre Boravia y Yarhampur, que como os digo creo que es una clara metáfora de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, o sea, países que invaden otros países por la fuerza y que obviamente uno se impone al otro. Generalmente esto no puede intervenir nadie externo, y en este caso tienes a Superman como esa figura que él mismo ha decidido unilateralmente decir, esto no está bien y voy a tomar cartas en el asunto. Voy a impedir que este país invada este otro. ¿Por qué? Porque había vidas en juego. No me planteo la política internacional, no me planteo preguntarle al presidente de Estados Unidos, no me planteo pedir permiso para invadir el espacio aéreo de otro país. No, simplemente hago esto porque es lo correcto. Me parece un gran punto en esta película y me parece la cosa más seria que se toma en toda la peli. Esta es la parte más seria del guión. Todo lo que implica Boravia y Yarhampur como representación del mundo y de la situación política bélica actual. O sea, al final es ese eterno debate entre lo que es correcto y lo moralmente ético. Volviendo un poco a la fortaleza, que quiero dejar bien claro el diseño, tengo por aquí los juguetes de la fortaleza de la soledad de McFarlane, ya os haré un vídeo próximamente, pero ya sabéis que en los trailers ya la teníamos muy vista. Me encanta el diseño de esta fortaleza, totalmente clásica, totalmente edad de plata. Me encanta que tenga todos los elementos interiores. Me hubiera gustado ver muchos más, la verdad. Ojalá hubiéramos visto a Superman recorrer la fortaleza más allá de solo esa entrada, que parece lo único que se ve. Ojalá haber visto los aposentos de Superman, no sé, el zoo intergaláctico, la botella de Kandor. Me había flipado ver la botella de Kandor y no se ha visto. En fin, muchas cosas que no hemos podido ver, pero lo que hemos visto es purita edad de plata, igual que los robots Superman. Número 4, fantástico también, todo muy chulo. Me encantó la estética de la fortaleza y la estética de Jor-El y Lara. Muy similar, digamos, a lo que vimos con Marlon Brando en Superman The Movie. Van vestidos de blanco puro, pero al mismo tiempo no es el mismo tipo de uniforme, es como otra representación distinta, pero con esa reminiscencia a lo clásico. Y luego está muy guay que para Clark, para Kal-El, para Superman, sea tan importante ese mensaje de sus padres sobre que lo enviaron a la Tierra cuando su mundo se destruía y que encontraron un mundo en el que él podría no solo sobrevivir, sino ayudar a los demás, hacer de la Tierra un lugar mejor. Eso se ha convertido para él en su mantra, en su bien más preciado. Y luego
Hablaremos también al final de este vídeo de lo que creo que podría ser una incongruencia narrativa, un pequeño agujero de guión con respecto a todo esto, ¿vale? Porque sí, para mí esto necesita una explicación y posiblemente no es la que os pensáis. Luego hablamos de esto. Pero antes de seguir avanzando, tenemos que hablar del Superman de David Corenswet. Hay que hablar de David Corenswet, ¿vale? Del protagonista de la película. De este tremendo pibardo que es David Corenswet con su 1,94 m, su espalda que te tapa 2 puertas y su mandíbula cuadrada y perfecta. Y joder, qué guapo que es David Corenswet y qué buen actor. Porque eso es lo que quería destacar aquí, más allá de todas las bromitas sobre lo guapo que es. Qué buen actor es David Corenswet. Estamos, y lo dije cuando vi los 30 minutos, que podíamos estar ante el mejor actor que hubiera interpretado a Superman desde Christopher Reeve. Bueno, ahora que ya he visto la película, voy a reconstruir la frase. Estamos ante el mejor actor que ha interpretado a Superman desde Christopher Reeve. No hay ninguna duda. Este Superman no pierde ese aire juvenil, ese aire como impulsivo, como no rebelde, sino más impulsivo que rebelde. Un aire de que es falible, de que se puede equivocar, de que puede cometer errores. Es un Superman imperfecto, en definitiva, pero es muy Superman. Es el Superman más Superman que hemos tenido en el cine desde Christopher Reeve. Y lo siento mucho, de verdad, es que es así. Es que todos sus actos, toda su forma de comunicarse con la gente, de relacionarse con el entorno, su forma de actuar, sus ideales, son el tipo de Superman que yo estaba echando de menos. El tipo de Superman que el mundo había olvidado. Esto para mí es algo tan importante en esta película. El recuperar este personaje. El poner ante el mundo esto y decir, esto es Superman. Si os gusta, genial. Y si no, pues también. Pero esto es Superman. No estamos inventando aquí la cuadratura del círculo, ni... No. Esto es Superman. Así ha sido y así tiene que ser. Aceptadlo si queréis. Creo que además el traje funciona súper bien en pantalla. Ya llevamos mucho tiempo viéndolo en los trailers y en los spots y todo. El traje funciona muy bien. No es mi traje favorito. O sea, yo creo que el de Christopher Reeve siempre seguirá puntos por encima, pero es como una reinterpretación del traje de Christopher Reeve. Un traje de los cómics, en definitiva, muy chulo, con la nueva S tipo Kingdom Come, la capa es espectacular y con la constitución de David Corenswet el traje funciona súper bien. No esperéis otro traje, no esperéis explicaciones de por qué el traje ahora está sucio, luego está limpio, no hay más. El traje es el traje y punto pelota. Tremendo acierto haber dado con David Corenswet, de verdad, somos muy afortunados de tener a un actor que creo que puede ofrecer al papel todo lo que éste requiere y todo lo que vaya a requerir en un futuro. Ahora hemos tenido un Superman que puede tener comedia, que puede tener drama, que tiene mucha acción, que tiene impulsividad, que tiene un rango actoral que sube y baja muchísimo, que te plantea un montón de emociones distintas, no es solo algo inocente o solo algo oscuro, no, tiene una mezcla de muchísimas cosas y de cara a un futuro, estoy seguro que este actor tiene toda la capacidad para mostrar aún más. En cuanto a Lois y la relación Lois-Clark, o sea, bueno, luego hablaremos un poco más de Lois, pero en cuanto a la relación de ellos, es la mejor que hemos visto en la pantalla. O sea, la química de estos dos, y esto se dirá muchísimo, es tremenda. Es que solo con la escena del beso puedes decir, joder, macho, joder. O sea, yo no me sentiría muy tranquilo si fuera la pareja de uno de los dos, ¿eh? O sea, esa comida de boca, eso ahí queda, ¿eh? Lois es fenomenal. O sea, Lois me encantó. Pero luego os comento cosas de Lois, porque hay un par de cosas de Lois que no es que me chirríen, pero me habría gustado más. El Daily Planet, por ejemplo, estéticamente es perfecto. La relación entre los personajes está muy guay. La redacción del Planet es como me la imaginaba. El periódico sigue teniendo ese toque de periódico moderno, pero al mismo tiempo siguen un poco chapados a la antigua. O sea, me encantó el Planet. Pero es verdad que hay personajes que si no estuvieran no pasaría nada. O sea, Perry aparece nada y menos. Steve Lombard es el único que tiene un poquito más dentro de la redacción. Y está guay, por su relación es lo que tiene que ser con Clark, ¿no? Meterse un poco con él y ser un poco el tontorrón de turno. Cat Grant, una frase. Ron Troop, tendré que verla otra vez porque la vuelvo a ver hoy. De hecho, estaré viéndola hoy cuando veáis este vídeo. Pero creo que Ron Troop ni habla en la película. Diría que ni habla. Y Jimmy también hay que darle de comer aparte porque de Jimmy luego hablaremos, ¿vale? Es un Jimmy estupendamente Jimmy Olsen, pero le han dado un punto que es marca de James Gunn. Porque es lo que os he dicho al principio. Dentro de que esta peli abraza lo clásico y te lo pone en un contexto moderno, James Gunn se permite diseminar por ahí semillitas que son cosa suya. O sea, ¿por qué este Jimmy Olsen es un fucker? Pues no lo sé. Porque se le antojó a James Gunn que Jimmy Olsen aquí fuera un fucker, que fuera un imán para las nenas. Pues muy bien, ok. ¿Para qué te sirve? Para que la trama avance en una dirección.
Han utilizado a Jimmy Olsen para eso. Ok, no me importa porque sigue siendo Jimmy Olsen, que eso es una cosa de la que hablaré al final también, ¿vale? Los cambios y los añadidos y las carencias y los excesos que tiene esta película no son cosas que me alteren el canon de lo que son los personajes, no son cosas que me afecten en mi forma de verlos, no son cosas que lo rompan todo, no son cosas que tengo que tragarme el sapo y decir, tengo que aceptar esto para poder seguir adelante con este Superman. No. Pero no vamos a negar que es cierto que hay personajes que pueden quedar, para poner el foco y mantenerlo en Superman, en Lex y en Lois, y en menor medida en Mr. Terrific también, luego hablamos de eso, pues otros personajes pueden quedar completamente desdibujados o inexplorados. Y esto es un hecho. Había muchísimos personajes, que nadie se piense que la saturación de personajes afecta a la trama principal o a su protagonista, porque no es así. Al contrario, algunos de hecho, si no estuvieran, no pasaría nada. Ejemplo, la Justice Gang, la comentadísima Justice Gang, el otro equipo de superhéroes corporativos de Maxwell Lord. Que por cierto, esto lo añado en edición del vídeo porque se me había olvidado, ya os he dicho que seguro que olvidaré 50 cosas en esta crítica a pesar de lo que dura. Maxwell Lord aparece en la película durante 15 segundos. Aparece en una pantalla de televisión haciendo un comentario y poco más. No tiene ningún tipo de peso en la historia todavía este Maxwell Lord para el futuro del universo DC. Sí que sabemos que aparecerá en Peacemaker, temporada 2, donde va a tener relación incluso con los personajes que sí que hemos visto aquí en Superman. Con Guy Garner, con Hawkgirl de Isabella Merced, etc. Y también tenemos un pequeño cameo de Peacemaker. Aparece también en televisión, en un programa siendo entrevistado, en ese momento convulso en el que el mundo rechaza a Superman porque consideran que es un invasor que ha venido a la Tierra para allanar el camino y para conquistarnos y, bueno, todo ese mensaje de Jor-El del que después hablaremos también en este vídeo. Pero esas son conexiones con el universo DC. También hay un cartel por ahí en carretera que pone Gotham, pero poco más. Esto es una película que sí, es totalmente DC, se siente dentro del universo DC que están creando a partir de aquí, pero no es deudora de nada ni necesitan nada más para ser entendida. Mr. Terrific es para darle de comer aparte, es otra cosa, ¿vale? Totalmente. Guy Garner, perfecto lo que sale, que no es mucho, pero sale más que el resto. Pero el Guy Garner de Nathan Fillion es exactamente lo que veíamos en los trailers y lo que creíamos que íbamos a ver. Es un capullo. Es un capullo al que te apetece a hostiar cada vez que aparece en pantalla. Pero siendo un capullo, le coges cariño. ¿Por qué? Pues porque es así el personaje, porque es un capullo que acaba siendo tu capullo. Y eso está muy bien. Y a pesar de todo, tendrá alguna frase de contexto, igual que lo que os comentaba de Luthor o de Superman, que te da un poco de información del personaje. O sea, al final hay una conversación con Superman en la que Guy le dice: si realmente tú vienes a conquistar la Tierra, eres la clase de amenaza que yo tengo que evitar porque pertenezco al cuerpo de los Green Lantern. Y ya está, tío. O sea, ya te queda claro que los Green Lantern son algún tipo de fuerza que lucha contra las amenazas alienígenas. O sea, ¿qué más quieres saber? No te han explicado OA, su jerarquía, ni nada por el estilo. No hace falta aún, ¿vale? Para eso habrá una serie de Lanterns o más apariciones de Guy Garner. Pero tienes un contexto de quién es este tío y qué es lo que hace. Hawkgirl, cero desarrollo, ¿vale? Hawkgirl aparece muy poquito, Isabella Merced, es muy guapa, muy carismática. Cuando aparece está bien, te ríes, pega, tiene una escena polémica al final, seguro que también se hablará de ella, porque ella es la responsable de matar al líder, al presidente, al dictador de Boravia, a uno de los responsables de todo el conflicto de la película. Ella al final lo arroja del edificio en una frase que creo que está pensada para dar una hostia a los fans también. Creo que Gunn se ha permitido muchas licencias de estas y yo lo aplaudo, ¿eh? O sea, el presidente de Boravia le dice algo así como... Porque ella lo lleva por una ventana a rastras, lo saca del Palacio Real y él le dice algo así como... No me vas a matar, tú y tus amigos como Superman no podéis matar, no matáis a nadie, sois demasiado buenos. Y ella le dice, Superman no mata, pero yo no soy como Superman. Y lo deja caer, ¿no? Es en plan de... Qué buen mensaje. O sea, no quiere decir James Gunn que no haya héroes que maten. No quiere decir que todo su mundo DC vaya a ser blanco, puro y lleno de arcoíris, ¿no? Hay personajes grises. Hawkgirl acaba de matar a un líder mundial. Pero es que ella no es Superman. Superman no haría eso. Y eso es el mensaje que lanza James Gunn a través de este personaje. Pero me habría gustado algo más de desarrollo de Hawkgirl, la verdad. Ni siquiera sabemos que se llame Kendra Saunders, no sabemos nada de ella. Simplemente está ahí, miembro de la Justice Gang, y ya está. Y Terrific es el puto amo. O sea, Terrific en esta película vas a amar a Mr. Terrific, te lo aseguro. Eddie Gazegui lo ha hecho genial. Ha hecho un Mr. Terrific que mantiene ese hieratismo
esa seriedad, ¿vale? Que es más serio que un infarto de miocardio el tío, o sea, es súper serio. Pero al mismo tiempo, en esa seriedad hay momentos de comedia involuntaria, que a mucha gente no le gustarán, ¿eh? Luego hablamos del tema del humor. Pero Terrific, dentro de su seriedad, propicia ciertos gags que a mí me funcionan, algunos, otros tal vez no tanto, pero el personaje funciona súper bien. Sabemos que es muy listo, que maneja una tecnología de la hostia, que pelea súper bien y tiene una escena muy marca de la casa James Gunn, una escena que parece de Guardianes de la Galaxia, en la que tiene una pelea contra un montón de soldados en una base de Luthor Corp, que bueno, es el putísimo amo, se los cepilla a todos pegándoles con las T-esferas, luchando a ritmo de un temazo pop ochentero-noventero. O sea, marca de la casa James Gunn, peleita tipo Star-Lord y funciona como Dios. Bueno, en realidad no es ochentero-noventero, ¿vale? Es un tema que se llama 5 Years Time, es del grupo Noah and the Whale y es del 2008. Ese es el tema exactamente, si lo queréis buscar en YouTube y ponéroslo, el tema que suena durante el escenote de pelea de Mr. Terrific contra los soldados de Luthor Corp. Y aquí hago un matiz sobre Lois Lane, que os había comentado antes, ¿vale? Espero que el papel de Lois en futuras películas vaya más arriba aún, porque me ha gustado la Lois periodista que vemos aquí, aunque tampoco la vemos investigar un reportaje como tal, porque está con el conflicto este de Boravia y Superman, pero sí que vemos a Lois periodista en la entrevista a Superman. O sea, ahí vemos cómo es ella como periodista. O sea, que sí que la vemos. Me autocorrijo yo, ¿vale? Sí que vemos cómo es de incisiva, de preguntarlo todo, cuestionarlo todo, de presionar. Una Cronkite, como la llamaba Clark en el tráiler, ¿vale? Ese periodista caracterizado por ser siempre buscador de la verdad absoluta. Pero, por ejemplo, en su arco con Mr. Terrific, el aporte de Lois es ser una mera acompañante. Y esto habrá mucha gente que no le guste como ha escrito James Gunn a lo mejor a algunos personajes femeninos de la película. Seguro que será una crítica que tal vez alguien pueda hacer y que escuchéis o leáis por ahí, ¿vale? Es cierto que Lois, junto a Mr. Terrific, queda bastante anulada. Le acompaña, universo de bolsillo, en la pelea, pero en la pelea de Terrific, Lois está dentro de la cúpula de protección y dices, bueno, la Lois cañera de los cómics que yo conozco habría salido y se habría cepillado por lo menos ella a un par de soldados, seguro. Y esta Lois no lo hace, no tiene acción física como tal. Pilota la nave de Terrific, muy guay, todo esto, pero no hay acción física. Esto tal vez en un futuro podamos mejorarlo. En esta película no ha brillado eso. Hablemos de Lex Luthor. Nicholas Hoult es genial. Gran Lex Luthor. No vamos a decir aún que es el mejor Lex Luthor de la historia. Estoy siendo muy cauto y muy reflexivo con los mejores de la historia y lo mejor de la historia en esta crítica, en esta película, porque aún quiero verla 10 veces más antes de poder aseverar categóricamente muchas de las cosas que ahora el corazón me pediría decir, pero no quiero decirlas aún, ¿vale? Michael Rosenbaum dejó el listón altísimo porque tuvo muchos años para desarrollar a Lex Luthor, pero ya os digo que directamente este Lex Luthor está como mucho solo por debajo de Rosenbaum. Como mucho. Este Lex Luthor es totalmente distinto al de Rosenbaum. Aquí encontramos que el tío es un rico, empresario, genio tecnológico, con contactos con el gobierno y con el ejército, y es un absoluto obsesionado con Superman. Obsesionado para mal. Odia el concepto de que de repente aparezca Superman y la gente lo adore porque puede hacer un montón de cosas increíbles que él, como un humano, no puede hacer. Pero él como humano se considera mejor y con más derecho que ese alienígena. Eso lo tiene clarísimo. Incluso se va a permitir homenajear al Lex Luthor de Gene Hackman en un momento de la película diciendo la mítica frase esta de mind over muscle, ¿no? De la mente sobre el músculo, ¿no? Eso, si estáis atentos, notaréis el guiñito. Este Luthor es tan inteligente que incluso ha podido clonar a Superman, luego hablamos de esto del clon de Superman, que tiene toda una sala tipo la NASA, que es para controlar las actividades de Superman, equipos de drones, manipula al martillo de Boravia jugando con él como si fuera un personaje del Tekken, como os digo, para luchar contra Superman. Y tal vez tenga un punto de sobreactuación este Nicholas Hoult, pero entendedme, ¿vale? No sobreactuación camp como la de Gene Hackman o incluso como la que podíamos ver un poco también en el de Kevin Spacey en Superman Returns. No, aquí es un punto como de este tío está mal de la cabeza, este tío está obsesionado, está loco, es un narcisista peligroso, es un narcisista obseso,
la forma de chillar, la forma de exponerse a la gente, la forma de volcar cosas, de golpear. Es un tipo peligroso, es un tipo que irradia peligro. Y está muy bien representado por un Nicholas Hoult que se ha tomado el papel muy, muy en serio. Y hace una cosa que os lo comenté y me moría de ganas de poderlo comentar ya directamente con spoilers, que es lo más cruel que le hemos visto hacer a Lex Luthor en pantalla. Pensaba que lo más cruel que habría visto hacer a Lex Luthor sería cuando en Superman Returns, Lex permitía que sus hombres le dieran una paliza a Superman y él mismo le clavaba una lanza de kriptonita en el costado, ¿no? Era un momento muy duro, muy turbio. Bueno, aquí James Gunn ha ido un paso más allá, pero de una manera elegante. Hay una escena en la que Superman, encerrado ya en el universo de bolsillo que ha creado Lex Luthor, porque es tan inteligente que el tío ha creado un universo de bolsillo, luego os hablo de eso, pues secuestra a un pobre vendedor pakistaní que ayuda a Superman en un momento dado a salir de un agujero del suelo, y lo secuestra para presionar a Superman a que le cuente cosas de su pasado. Quiénes son tus padres, dónde te has criado, etc. Todo para ir a por él. Y lo hace jugando con este pobre muchacho atado a una silla a la ruleta rusa, con una pistola. Veíamos lo de la pistola en los trailers. Pues aquí juega a la ruleta rusa y al segundo tiro le vuela la cabeza. Y ni se inmuta. O sea, Lex Luthor se queda como, vaya, pensé que esto duraría más. Bueno, mañana traeré a otro para seguir jugando a esto. Tal vez ese Clark Kent del Daily Planet al que le das tantas entrevistas, ¿no? O sea, ver a Lex Luthor, no de forma explícita, matar a un tío a sangre fría con un disparo en la cabeza solo para sacarle información a Superman, provoca cosas en el espectador, ¿eh? Esto nunca lo habíamos visto. Y también provocará cosas en otros personajes. La rabia, la desesperación, la pena de Superman y una reacción en Metamorfo, que luego hablamos de eso. Pero bueno, por terminar con el arco del Lex Luthor, que me parece muy importante, aquí tenemos a un personaje que es clave, que es su novia, la señorita Tessmaker, ¿no? Aquí solamente Eve Tessmaker. Un personaje que puede parecer mal escrito, que puede parecer solo una rubia tonta, y que había un montón de pistas también ahí de por dónde iban los tiros, ¿vale? Siempre la hemos visto haciéndose selfies. Siempre está haciéndose selfies. Aquí el argumento, como te cuenta que Jimmy Olsen es un fucker, pues te cuenta que de alguna manera Jimmy tiene una relación, o ha tenido una relación con esta chica, que está loca por él, y él pues no está tan loco por ella. Él pasa bastante. Pero le es útil que ella le pase información del Lex Luthor. Bueno, los selfies que ella le manda a Jimmy, todos están hechos de manera que detrás de ella haya información importante. Información de contratos, de alianzas, del universo de bolsillo, de dónde está Superman. O sea, Eve es realmente una tipa muy inteligente. A pesar de que el guión se esfuerza en hacer parecer que es una tonta, guapa y superficial, está haciendo un collage de información que será la clave para que el Planet pueda publicar la historia sobre la verdad del Lex Luthor. Y que el Lex Luthor termine detenido, expuesto al mundo y detenido. A pesar de que es Luthor el que intenta, y es su plan maestro, poner a toda la opinión pública en contra de Superman, con el mensaje de la fortaleza del que luego hablaremos, al final es él el que termina expuesto, es él el que termina detenido y es él el que termina llorando de rabia. Esto mucha gente lo va a criticar y os lo voy a explicar. Luthor odia a Superman. Luthor no quiere matar a Superman para continuar invadiendo Yarhampur con su alianza con Boravia y para quedarse la mitad de Yarhampur y crear Luthoria, una utopía tecnológica que puede recordar mucho a lo de la costa del Lex en Superman The Movie, ¿vale? Este terreno, este plan de comprar, de adquirir tierra siempre de forma ilícita que tiene Lex Luthor, ¿no? Esto es como un poco un guiño aquí. No, todo esto no es parte del plan de Lex Luthor para invadir un país. No, invadir un país es parte del plan de Luthor para matar a Superman. Todo lo que hace Luthor es por matar a Superman. Al final, cuando Superman lo expone al mundo y Superman queda bien delante de todo el mundo con ese discurso fantástico que luego hablaremos, Lex Luthor rompe a llorar. Llora de impotencia, de rabia, de frustración. A mí me parece que es la mayor expresión de un narcisista que se ve totalmente cazado. O sea, me recuerda un poco a Joe de la serie You. No sé si la habéis visto, pero Joe básicamente todo lo que hace es por narcisismo puro y duro. Es un psicópata narcisista. Este Lex Luthor tiene un punto de psicópata narcisista. Y al final, cuando se ve pillado, es como, no. O sea, casi que prefiero la muerte a esto. O sea, no puedo soportar esta humillación. Y me parece que es un final muy digno. Ahora, veremos qué pasa con el personaje. Se lo llevan detenido, tal vez se libre, tal vez en un futuro
haya escenas de él siendo visitado por Superman en prisión, como en All Star, tal vez tengan que hacer una alianza con Lex Luthor porque habrá otro villano, yo espero a Brainiac en un futuro, ya veremos, ¿vale? Pero Lex Luthor en esta versión, igual que en otras versiones anteriores, termina detenido. Metamorfo, como os decía, es otro personaje que también queda en el aire. O sea, sus apariciones son muy buenas, el diseño es fantástico, es un personaje que está apresado por Lex Luthor porque tienen a su hijo, al Baby Joey, que ha aparecido en la promoción de los juguetes sobre todo. Y mira, siendo sincero y por decir una cosa negativa del aspecto visual de la película, toda esta parte que transcurre en el universo de bolsillo, que me parece fantástica, ahora hablaremos de ella también, con, bueno, ese diseño que es tremendo, con ese mundo imposible ahí dentro, con esos ríos de lava que no tienen ningún sentido físico, en fin, todo súper chulo, todo muy, muy loco, muy James Gunn, pero el aspecto de Baby Joey es una de las cosas que dije, esto no sé si me acaba de encajar, porque tiene un aspecto entre gracioso y mal hecho. Al final no es una criatura que resulte creíble, no como Metamorfo, que es absolutamente creíble dentro de ser una criatura que está formada por diferentes elementos y que es lo que es, pero visualmente funciona. Baby Joey no, es algo que parece pues un muñequito CGI. Es una de las pocas cosas que dije, aquí se la han jugado y no me ha funcionado del todo. Pero bueno, mucha gente lo está comparando con los bebés de The Flash, ¿vale? Para mí esto no tiene ni punto de comparación. Yo, Flash, ya sabéis que tengo una opinión muy positiva de la película, le tengo mucho cariño, pero la escena de los bebés es obvio, es indiscutible, que no se ven bien, se ven cantosos, se ve CGI regular, porque son bebés reales y queda extraño. Ese concepto de la Speed Force en el que todo se ve como un poco borroso quedaba extraño. En este caso, Baby Joey no es así. Baby Joey es una criatura de aspecto fantástico, de aspecto casi marciano. Es como un marcianito verde, por entendernos, ¿no? Ya lo habéis visto en los muñecos de la promoción. Así que no busca ese realismo, por lo tanto no te transmite esa desconexión con lo real. Pero sí que es verdad que lo que es Baby Joey me cantó un poco a CGI, ¿eh? Tengo que verlo más veces para asegurarme, pero cantó. Y Lex Luthor lo utiliza para crear elementos, que es el poder que tiene Metamorfo o el hombre elemental. En este caso lo utiliza para crear kriptonita y poder mantener a raya a Superman, que por cierto, el efecto de la kriptonita en Superman es terrorífico, ¿eh? O sea, le quema, le enjuta la cara, le deja destrozado, o sea, muy duro lo de la kriptonita. Yo de hecho creo que nunca había visto a Superman en ninguna película tan jodido como en esta, ¿eh? O sea, le pegan más que en ninguna, sufre más que en ninguna, pero también se levanta más que en ninguna, contraataca más que en ninguna y le echa más cojones que en ninguna. O sea, al final es todo un poco ese concepto de Rocky, pero con superpoderes. O sea, no importa lo fuerte que te golpeen, importa lo que tú te puedas levantar y seguir aguantando los golpes, ¿no? Ese es el mensaje final de Superman. Ese es el fantástico discurso que le da a Lex Luthor en su oficina, en el que le dice... te has equivocado siempre conmigo. No soy... Porque sea un alienígena, te has equivocado conmigo. Ese mensaje de inclusión, de que Superman es un inmigrante definitivo que mucha gente quiere ver como algo malo y que siempre ha sido esencia del personaje. Él está en este planeta solo, refugiado de un planeta que ya ni existe, ¿no? Pero ese mensaje final de te has equivocado conmigo, soy más humano que... Soy tan humano como tú. Siento miedo, sufro... siento amor y eso, todo eso me hace ser humano y esa es mi mayor fortaleza y algún día será también la tuya. O sea, aún es capaz de decirle a Lex Luthor, abraza tu humanidad, puedes hacerlo, el bien está dentro de ti. No veo nada más Superman que eso, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, como os digo, de Metamorfo, pues el personaje está encerrado, sabemos que puede crear elementos y ya está, no mucho más. Luego lo veremos otra escena junto con su pareja, con el niño, luego lo veremos junto a la Justice Gang, parece que hay opciones de que se vaya a unir a la Justice Gang por la batalla final en Boravia, que es muy chulo que vaya la Justice Gang a detener la batalla final, mientras que Superman libra otra batalla. O sea, ese momento de Superman de no, he llamado a unos amigos, es buenísimo, o sea, es muy bueno, me encanta ese Superman también puede necesitar ayuda y para eso están sus amigos, y cómo ha inspirado a los demás a dar un paso. O sea, todo el mundo se ha pasado por el forro la política internacional y han ido a hacer lo correcto, que es salvar vidas, ¿no? Mira, yo lloré mucho también con lo del niño y la bandera, os lo tengo que decir. Ya lloré en los trailers, aquí en la película, eso del niño ahí aguantando la bandera diciendo Superman, Superman, eso de clamar a tu salvador, me parece, bueno, a mucha gente le parecerá que es devolver el concepto del salvador blanco, del héroe blanco que viene a salvarte, pero es que me parece muy necesario en esta película. Pero de Metamorfo, ya os digo, no tenemos más información. Habrá gente que dirá, bueno, ¿pero dónde sale? ¿Qué más? Tranquilos, o sea, es un personaje que cumple una función en la peli y ya está. No hace falta mucho más. Si queremos ver un flashback de las aventuras de Metamorfo, tal vez sea en otro producto. En este simplemente está
como una herramienta para más cosas. Pero una vez más os digo lo mismo. La información que tenemos está bien. Aporta a la historia. Que quisiéramos más información no es un error. En todo caso, es una falta de más tiempo para hacer pues 3 películas en una, que es lo que no han querido hacer. Han querido otro ritmo, otra cadencia. Pero no hay un fallo argumental. De Metamorfo sabes lo justo. Hablemos del universo de bolsillo del Lex Luthor. Este punto me encanta, ¿eh? O sea, preparaos que se vienen curvas. El universo de bolsillo del Lex Luthor, bueno, por cierto, sí, las filtraciones todas eran reales, ¿vale? Esa filtración en Reddit que salió era 100% real. Vaya tela, no sé cómo coño lo hicieron, pero en fin. El universo de bolsillo del Lex Luthor, universo de bolsillo es un concepto muy de DC. Es, pues dentro de tu universo, accedes a otro a través de, en este caso, de portales que Lex Luthor tiene distribuidos por todo el mundo. Y tiene un enorme espacio en el cual ha creado una prisión para metahumanos, para presos políticos, tiene tratos con un montón de naciones, tiene tratos con el gobierno, encierra a sus exnovias, porque tiene una exnovia encerrada ahí que hizo un blog sobre él y eso le cabrea mucho, y esto ya es un toque, y tiene un ejército de monos. De monos que escriben hashtags en redes sociales. James Gunn, eres mi puto padre. Monos escribiendo hashtags en redes sociales. Un ejército de monos o bots escribiendo hashtags hirientes. Hashtag super mierda, hashtag super tonto, hashtag super fraude. Todo con el único fin de crear revuelo, agitación y odio contra Superman. Alguien que tiene un ejército de bots, monos, escribiendo contra lo que odia. No puede haber mejor metáfora de lo que es el hate en redes sociales. A través de este guiño con humor absurdo y en este contexto de fantasía, James Gunn ha plasmado lo que llevamos años viendo. Todo el hate que ha recibido esta película, todo el hate que él y el cast han recibido, todo el conflicto que ha habido con el universo anterior y todo lo que cualquier persona random o persona pública puede sufrir y ve a diario en redes sociales. Un hate desmedido, generalmente, por parte de alguien que ni siquiera sabe muy bien por qué odia lo que odia. En el caso de Lex Luthor está muy claro, es por envidia, absolutamente. Y por envidia, pues tiene un ejército de monos. Incluso lo de grabar a Superman en directo cuando le provocan para ir a la oficina de Lex Luthor después de secuestrar al perro, me parece otra metáfora también muy buena de cómo muchas veces los paparazzi pueden llegar a exponer a la gente en su peor momento, ¿no? O sea, se ve últimamente mucho con gente pues así tipo Justin Bieber y cosas así, que parece que los buscan cuando peor están, cuando salen borrachos de un sitio, cuando están un poco más desaliñados o lo que sea, o llorando. Buscan el momento de hacer daño a la gente, de que tu peor versión en un momento parece que sea tu forma normal de ser. Un 10 para James Gunn por reírse así de todo y de todos. Y bueno, un saludito desde aquí, desde la botella de Candor, a todos los monos que hay en redes sociales escribiendo hashtags, ¿eh? Podéis seguir. La acción de la película. Tremenda, o sea, tremenda. He oído que hay gente que querría más acción, o sea, voy a enumeraros las batallas que hay. Así sin pensar mucho tenemos en Boravia, tenemos contra el Kaiju, que está muy chula la batalla también contra el Kaiju. Tenemos, lo tengo apuntado, el Lex entrando en la fortaleza, que es una escena de acción. Tenemos toda la escena del universo de bolsillo, que me parece fantástica dentro de su concepto de ciencia ficción absurda, con Superman escapando de un río tipo de lava extraña que no puede salir, hacia un agujero negro, Krypto por ahí. O sea, es una cosa loquísima esa escena que parece puro Guardianes de la Galaxia, pero es que es cómic puro. Mr. Terrific contra los soldados, que es un escenón de acción guapísimo. Superman evitando que Metrópolis se parta en dos. La pelea de Ultraman y la ingeniera contra Superman en el campo de béisbol, que deriva en la posterior pelea de Ultraman contra Superman. Joder, hay un montón de peleas. Superman contra los soldados de Lex Luthor también. O sea, es que hay acción por todas partes. Y hablemos de Ultraman, ya que tocamos el tema, ¿vale? Hablemos de nuestro queridísimo Ultraman. Ultraman es el martillo de Boravia. El martillo de Boravia es Ultraman. Es un clon creado por Lex Luthor, un clon al que le tiene absoluto desprecio. Un clon que también simplemente justifica que no me ha sido difícil recoger muestras de pelos tuyos cuando has peleado por ahí. Al final, pues te he clonado y punto, ¿no? Pero no es un clon perfecto, es un clon al que el propio Lex considera es más estúpido aún que tú. O sea, el desprecio de Lex por este Superman es épico. Obviamente, en la batalla final, cuando se le destroza el traje y se quita la capucha, tiene la cara de David Corenswet, ¿vale? Que la verdad es que con el pelo larguito y todo decías, es como una versión más joven del Henry Cavill actual, que también tiene el pelo así larguete y rizado, ¿no? Corenswet tiene más pelo, ¿no? Que Henry Cavill, pero bueno, ¿me entendéis? Y dices, hostia, tío, esto... había gente que pensaba, qué guay sería que fuera
Henry Cavill. Y os voy a decir una cosa, me habría parecido muy humillante para Henry Cavill. Creo que no se merece Henry Cavill un papel así de menor, así de testimonial en una película de Superman. O sea, no, para nada. Si en un futuro el universo de DC crece, se hace grande y enorme, que ojalá, y puede haber un multiverso, y puede haber un Kingdom Come, puede haber, yo que sé qué, una crisis en Tierras Infinitas, ya veremos si es el momento de poder rescatar a esas viejas glorias de Superman. Ya veremos, pero ahora mismo no habría tocado en absoluto un Henry Cavill aquí. Bueno, Ultraman básicamente muere luchando contra Superman, es absorbido por el universo, por el agujero negro este del universo de bolsillo, y bueno, no sabemos si muere o si queda ahí atrapado o qué va a ser de él. En una escena de pelea muy guapa también, en la que me encanta cómo Superman hace tándem con Krypto para que Krypto se cargue los drones que le permiten a Lex Luthor controlar a Ultraman. Y ya sin saber los movimientos de Superman, Superman consigue derrotarlo. Eso sí, tiene que dislocarse un brazo para que se lo lleve una piedra enorme hacia el agujero negro, ¿no? Una pelea muy chula, la verdad, y en la que Superman también saca mucho de su potencial. Igual que la pelea contra los soldados Raptors del Lex Luthor, estos soldados con armadura súper fuerte también, que es ese momento de la turbina esta de visión calorífica que le lanzan los soldados. Una escena guapísima, que además termina con un guiño de James Gunn a sus valores con Superman. Porque después de disparar a todos los soldados, vemos una escena en la que van cayendo así, van cayendo al suelo y tú los ves caer con una raja aquí de visión calorífica, en plan de... Oh, que dices, me acabas de dar el dato de que Superman no ha matado a nadie. Igual que Hawkgirl dirá, Superman no mata, pero yo sí. Aquí tienes el dato de que Superman ha medido hasta dónde y dónde puede golpear a esa gente, aunque no te lo creas, pero lo ha hecho, ¿vale? Y dices, joder, tío, ahí estaba controlando. Sí, ha pasado, punto. Estos son suspensión de la incredulidad. Esto hay que tenerlo claro. Toda película de este estilo tiene un factor de suspensión de la incredulidad. Pues aquí la suspensión de la incredulidad es que Superman no mata a nadie, de ninguna manera. Incluso cuando la batalla contra el Kaiju, vamos a ver pues que Superman no quiere matarlos, aunque el pobre Kaiju sí que muere, que eso me ha jodido, el pobre animalico, digo, acabará en el zoo intergaláctico, que lo menciona Superman, podríamos haberlo llevado a un zoo intergaláctico. Bueno, al final es Terrific el que con las T-esferas le revienta el abdomen, así que el juguete este del Kaiju que se le salen las tripas, en cierto modo tenía algo de real, ¿eh? No lo veremos tal cual en la peli, pero es un poco el fin del Kaiju. O sea que, como veis, hay muchísima acción, muchísimos planos de Superman volando de todas las maneras, despacio, rápido, en primer plano, en segundo. Hay por lo menos 2 momentos de Superman haciendo un plano ahí de su pechaco enorme con la S en pantalla que dices, venga, vaya, estoy embarazado de esto. Mucha acción de día, el traje luciendo estupendo, o sea, de verdad que la película es que es un torbellino en ese sentido. Hablemos de Krypto, ladrón de la película y de nuestros corazoncitos. Poco más que decir, o sea, es que es la película es Krypto, Krypto es la película también. O sea, es un gran acierto haberle puesto este compañero barra problema a Superman. En todo momento tienes la sensación de que Superman no está cómodo con tener a Krypto, que le resulta un problema, que le destroza la fortaleza, que le complica la vida, pero hay un par de cosas súper chulas que sirven aún más para potenciar cómo este Superman es en esta versión. Cuando Luthor secuestra al perro y Superman va todo enfadado a por él, después tiene una conversación con Lois, luego os hablo de esa escena también, y ahí Superman le dice, es que es un perro y está solo y asustado. O sea, ¿por qué vas a por él? Pues porque es un perro y está solo y asustado. Ya está. Así actúa este Superman. No va a dejar a ninguna vida escapar, a ninguna. Y luego os pondré algunos ejemplos que a mucha gente incluso le molestarán. Lo de los padres de Clark también, los Kent, en esta película, en esta versión, son brutales, ¿eh? O sea, Pruitt Taylor Vince y Nova Howell, para mí son mi pa y ma Kent, que les aplaudo y les rezo. O sea, me ha encantado cómo también a través de ellos te distancias de lo anterior, porque son 2 granjeros de aspecto totalmente random, súper cariñosos con su hijo. Ella es una cachonda mental, o sea, ella está en plan de burlarse del padre todo el rato, porque el padre es como yo, el padre es un blando en lo que a los hijos se refiere. O sea, el típico que ve a su hijo mal y se pone a llorar, sí soy. Pues ese es Jonathan Kent, ¿no? Tal cual. Falta ser un poco más gordo y un poco más viejo, pero lo demás lo tengo. Y hay una conversación de Clark y Jonathan que es definitoria. En todas las películas de Superman hay una conversación de Clark y Jonathan que es definitoria. Estuvo en Superman The Movie, está en Smallville, está en Superman en Man of Steel y está en esta. Pero claro, aunque ambos Jonathans tienen un clarísimo amor por su hijo, el consejo del Jonathan de Kevin Costner era: a lo mejor deberías dejar morir ese autobús lleno de niños, a lo mejor deberías de no exponerte al mundo,
yo qué sé, pues venga, me voy a dejar morir con el tornado porque sí, ¿no? Porque es que no es momento aún. Esa clase de cosas hacían que todo fuera mucho más triste. Y aquí lo que tienes es a un Jonathan que le dice: no hagas caso a que tus padres biológicos te hayan enviado aquí a conquistar, que luego hablamos de eso. Haz caso a que tus actos y tus acciones son lo que define lo que eres. Y yo no puedo estar más orgulloso de lo que eres. O sea, eso fue otro de los 2 o 3 momentos que tuve de romperme y de sollozar como un perro, porque me pareció brillante. O sea, me pareció que James Gunn, igual que entiende muy bien cómo funcionan los comienzos de una relación sentimental, también entiende muy bien cómo funciona una relación padre-hijo. Me pareció precioso. Hablemos de Supergirl, porque sí, aparece Supergirl en esta película, ¿vale? No es una postcrédito, sino que es ya después de la acción, después de que Superman haya limpiado un poco su nombre, de que Lex Luthor está en prisión, pues tenemos una escena en la fortaleza en la que además me gusta que han reconstruido al robot número 4. O sea, no hay drama en realidad en esta película, no hay tragedia, eso está muy bien. Bueno, excepto por el pobre hombre este pakistaní, que sepa, ese sí que es una tragedia, pero aún así se esfuerzan en decir: no tengo familia, Superman, no te preocupes, no pasa nada. Es como, vale, ok, no deja hijos en casa, ¿no? O sea, creo que hasta en eso James Gunn ha sido comedido, en fin. En la fortaleza, mientras que Superman está ahí haciendo sus cosas con los robots, aparece Supergirl. Aparece con una gabardina, pero con su traje, que el traje se ve increíble. Millie Alcock, la protagonista de la próxima película de Supergirl, aparece aquí haciendo su primera intervención como este personaje, como la chica de acero, y aparece borracha como una rata, ¿vale? Como una inglesa en Magaluf. Aparece cieguísima, tambaleándose, y viene a recuperar a su perro, porque se lo ha dejado a Clark durante unos días para que lo cuide. ¿Por qué? Pues Clark te lo explica. Básicamente porque a Kara le gusta mucho irse de fiesta a planetas con sol rojo, porque ellos no se pueden emborrachar en un planeta con sol amarillo, obviamente. Con esa explicación, que por cierto, aunque les cueza a todos los que no leéis cómics, viene del cómic Supergirl Woman of Tomorrow, que es en el que se va a inspirar el personaje, ya lo tienes todo. O sea, ya sabes que el perro no era de Clark, no era de Superman, el perro es de Supergirl, que es así de rebelde y de desobediente y de todo porque mírala a ella, ¿no? Que es una adolescente rebelde que se va de planeta en planeta bebiendo, y también te queda un poco claro que la relación entre Clark y su prima no es la mejor, porque ella le dice: venga, hasta luego, gracias, capullo, y él es como: joder, ¿no? Bueno, sin decir joder, este Superman nunca diría joder, diría cielos, o algo así, ¿no? Pero ya te quedan claras muchas cosas. Eso sí, quiero hablaros del que para mí es el único agujero de guión que noto en esta película y que necesito explicación al respecto en un futuro, si no, me voy a enfadar. Para eso tengo que hablaros del mensaje de Krypton. O sea, todo he estado esperando este momento para que esto tenga todo más conexión, ¿vale? El mensaje de Krypton, la segunda parte del mensaje que desencripta la ingeniera, que dices: coño, los robots de la fortaleza no han podido desencriptar el mensaje y la ingeniera sí. Bueno, en fin, otra vez más suspensión de la incredulidad, ¿no? Pero el mensaje, la segunda parte del mensaje de Jor-El y Lara que desencripta la ingeniera es básicamente Jor-El diciendo, Jor-El y Lara, los dos, pero bueno, si no puedes ayudar a la Tierra, pues gobiérnala. Gobiérnala con mano firme. Al final no son nada para ti. Por cierto, ten también un harén de mujeres para que tu semilla fuerte repoble la Tierra y tengamos... O sea, es un mensaje más propio de Omniman, de un Viltrumita a su hijo, que de Jor-El y Lara a Kal-El. Obviamente choca mucho con todo lo que conocemos de la cultura y de la mitología del personaje. Aunque hay versiones, como la serie de Superman My Adventures with Superman, la animada, que tienen ese concepto, y hay otras veces en el cómic en la que se ha jugado con la idea de un Krypton más estéril, más carente de sentimientos. El propio Superman de John Byrne presenta eso, pero incluso en aquella época el Superman de John Byrne era como el único acto de amor en una civilización totalmente carente de sentimientos. Eso lo pudo adaptar bastante bien también el Superman de Man of Steel, en el que Jor-El y Lara tienen un hijo de forma natural en un mundo en el que ya la concepción era totalmente artificial, ¿no? Bueno, aquí juegan con la idea de que Superman fue enviado a la Tierra para conquistarnos. Esto es duro, ¿eh? Es muy duro. Pero os digo una cosa. Aunque esto fuera así, que no digo que me guste, ¿eh? Pero aunque esto fuera así, lo único que están haciendo con esta versión del personaje es que, igual que personajes como Mark Grayson, como Invencible, sea un héroe a pesar de su propósito. Tal vez de ahí venía el nombre inicial de Superman Legado. Tal vez el legado de Superman no era ser como su herencia kryptoniana quería que fuera. Tal vez el legado de Superman era abrazar la humanidad. Y no abrazarla de una manera violenta,
no abrazarla rechazando su lado kryptoniano, no abrazarla destruyendo lo único que queda de su cultura. No, él sigue abrazando parte de su cultura, sigue estando en la fortaleza con sus robots, sigue siendo kryptoniano de origen, no hay ningún problema con eso. Pero sí que abraza ser un ser humano, abraza el lado de sus padres. Esa escena final, maravillosa, en la que él está tumbado en su camilla, en su cama de descanso y en la fortaleza, y los robots le dicen, ¿proyectamos el mensaje de sus padres? Sí, por favor, 4. Y lo que le ponen son imágenes de Jonathan y Marta, de su infancia, vídeos de él con sus padres de pequeño, de cumpleaños, de fiestas, y es como decir, ya he entendido lo que soy. O sea, yo soy esto, yo soy Clark Kent, soy Superman, pero esto es lo que yo soy, este es mi lado, esta es mi humanidad. O sea, el discurso que le ha dado Lex Luthor de siento miedo, amo, pero esto es lo que me hace humano, esto es mi mayor fortaleza, lo tiene interiorizadísimo este Superman. Y me encanta porque además es un homenaje al final de Superman The Movie y de todas las películas de Superman, que ya recordaréis que terminaban con Superman volando alrededor de la Tierra y sonriendo a cámara. Y aquí tenemos un primer plano de su cámara sonriendo, mientras que es la imagen de la Tierra, de sus padres terrestres, girando alrededor de él. Es como una inversión de eso, pero el mismo concepto. Cuando crees que ya la película te lo ha dado todo, aún te dan ese momentito de llorar y de decir, joder, qué bonito ha sido esto, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que este mensaje kryptoniano es difícil de manejar y que veremos si tiene una explicación en un futuro o no, porque se han esforzado mucho en decirnos también en la peli que es 100% real el mensaje, ¿eh? O sea, que el propósito de Superman era ese. Bueno, yo entiendo que aquí funciona para que el personaje sea aún más bueno. Es como, eres tan bueno, tu naturaleza es tan buena, tus padres adoptivos te han criado tan bien, eres tan buen hombre, que pese a que tu función sería conquistar y destruir y hacer un harén, que no está mal, tú no quieres. Tú quieres seguir ayudando a la gente a tener un mundo mejor. La máxima expresión de lo que es un héroe. O sea, eso es entender a Superman 100%. Pero esto choca con Supergirl, que es lo que os quería decir, ¿vale? Porque Supergirl, en todas las versiones, generalmente, hay algunas que no están así, pero generalmente en todas las versiones, cuando ella llega a la Tierra es una adolescente, que ha estado muchos años en animación suspendida por ahí en el espacio, mientras que el bebé Kal-El ha crecido, se ha convertido en Superman, y cuando ella llega, lo que se encuentra no es a su primito bebé, sino a su primazo de 1,90 m y que es Superman, ¿vale? Si esto es así, la cara adolescente que llega aquí a la Tierra conoce perfectamente cómo es Krypton. Conoce cómo eran Jor-El y Lara, que eran sus tíos, porque ella es hija de Zor-El y de Alura, eran su familia y ella ha convivido con ellos, cosa que Kal-El no. Él llega aquí siendo un bebé. Él no ha conocido a sus padres. Entonces, ¿por qué Kal-El no ha hablado con ella sobre Krypton? ¿Por qué no han hablado de cómo era, del mensaje de sus padres? ¿Por qué no la ha ayudado ella a él a entender la otra parte del mensaje? ¿Por qué nunca le ha explicado tu función aquí es conquistar la Tierra? ¿Por qué la propia función de Kara no es conquistar la Tierra? O sea, tengo muchas lagunas en cuál es el papel de Supergirl en esta historia. O sea, la parte de del Krypton conquistador, del Krypton despreocupado, del Krypton que quiere que Superman tenga una legión de mujeres, me choca mucho con la existencia misma de esta Supergirl. Salvo que expliquen que, bueno, que Supergirl está por ahí de bar en bar porque tampoco acepta cómo era su planeta. No lo sé, eso lo veremos seguramente en la película de ella que se estrena el verano que viene. Pero esa parte es algo que todavía no entiendo. Y es la única parte de la peli que no se autoexplica. No tengo problema con el mensaje de Krypton, ¿eh? Es otra James Gamada. La han metido ahí en plan de, esto es mi aporte, esto es nuevo, esto os lo doy aquí. Jugamos con esta idea. Pero el papel de Kara ahí, que Kara no sea un elemento discordante en toda esta historia, es lo que no acabo de entender. La única cosa que no se explica por sí sola. Y bueno, poco se habla del beso final volando de Superman y Lois, ¿eh? O sea, y ese momento también, que ahí es la tercera vez que lloré un poquito, cuando ella le dice yo también te quiero. O sea, ese momento, además estaba yo muy sensiblón porque había podido ir a la premier con Miriam, que estábamos ahí súper bien los dos, y fue pues como, joder, qué guay que al final la peli acaba con Superman salvando todo, siendo otra vez guay, siendo otra vez Superman, Lex Luthor en prisión, y hasta Lois Lane diciéndole que sí, que yo también te quiero, que va todo pa'lante, ¿no? O sea, qué bonito final todo, en serio. Por ir concluyendo, ¿vale? Que llevo casi 1 hora y cuarto de grabación ahora mismo y esto es mi crítica, o sea, y me la estoy gozando como no os imagináis. Me encanta estar hablando de esto durante tanto tiempo y aún así seguro que me dejaré 50 cosas que irán saliendo en debates y en más cosas, ¿vale? Pero por ir concluyendo, teorías que lanzamos sobre la película de cosas que creíamos que iban a pasar o que íbamos a ver y que no hemos acertado ni una. No hay Sheer Rip. No hay.
De hecho, ni siquiera hay una transición Clark-Superman. O ves a Clark o ves a Superman, pero no hay ningún momento de voy a cambiarme de ropa. Solo hay un momento así en el que él en la granja se quita la camisa, pero no lo vemos ponerse el traje ni nada por el estilo. No está la escena de Superman salvando a una chica suicida, como no lo está Superman. Sin duda lo entiendo porque sería demasiado oscuro para el tono de una película como esta. Me parece que el límite de oscuridad de esta película es la escena del Lex matando al pobre muchacho este. No hay rescate de un gatito de un árbol, pero escuchar, que salva a un perro, salva a una ardilla, salva a la mujer del edificio con el coche, salva a la señora esta que le va a aplastar el kaiju, salva a la media ciudad de Metrópolis, salva el mundo, salva a Boravia, o sea, se pasa el rato salvando gente, que es como... Ya, o sea, lo he entendido perfectamente, toda vida es sagrada, o sea, el momento ardilla ya fue como, por Dios, qué cosa más guay, o sea, es que le da igual todo, o sea, si hay una ardilla ahí, te voy a quitar del medio, no voy a consentir que nadie te mate. Me parece que es otra vez más la hipérbole de James Gunn diciendo, esto es Superman, Superman salva gente y salva cosas, es su principal misión. Al hijo de Metamorfo también, se me olvidaba, también salva a Baby Yowie. Es que se pasa el rato salvando cosas. A Crypto, el universo de bolsillo. Es que suma y sigue, ¿eh? La broma esta de I'm not messing around, I'm doing important stuff, la que le dice a Mr. Terrific, no es una broma recurrente del Daily Planet. No es algo que haya escuchado en el Daily Planet, no es algo que le digan que diga Jimmy Olsen. No, es sencillamente un gag humorístico entre Terrific y Superman. Un gag que a mí es el que menos me funciona de toda la película. Este es el que tengo que decir, que una vez vista la peli, este gag es el único que no me salta chispa. O sea, entiendo el humor de la peli, es un humor muy James Gunn, pero esa broma en concreto me habría entrado como gag continuista, pero así sin más, que salga ese Clark que os decía antes, que es él, el Clark normal, pero que en ese momento está vestido de Superman y le digas a Terrific, es como, esta no me ha entrado. ¿Os acordáis de la bola de luz verde y morada que salía en la ventana en la primera foto y en los trailers y todo y especulábamos, ¡buah, será Solaris, será Circe, será...! No se sabe qué mierda es. O sea, es algo dimensional contra lo que está luchando la Justice Gang y ya está. No tiene ningún tipo de importancia en el argumento más allá de vestir el fondo de una conversación muy bonita entre Superman y Lois. Tampoco es Lex Luthor con su armadura de combate, ¿eh? Eso, a pesar de algunos juguetes que te lo han mostrado así, no aparece en la película. Este Lex Luthor no llega a luchar directamente contra Superman en ningún momento. Sí luchan sus Raptors, sus soldados, pero no Lex Luthor. No hemos hablado de las postcréditos, que tiene dos, pero... irrelevantes, ¿eh? Totalmente irrelevantes. O sea, ya lo dijo James Gunn. James Gunn no es de hacer escenas postcréditos que comprometan el futuro. O sea, que te muestre algo que a lo mejor no sé si voy a poder hacer aún. Entonces es como, bueno, te mete dos gags más. Realmente no son escenas que tengas que quedarte sentado hasta el final a ver, ¿eh? Hay una mid-credits que es Superman y Crypto sentados en la luna mirando hacia la Tierra, mientras que Crypto la abraza. Es muy bonita la imagen, pero tampoco es como muy continuista con el final, porque se supone que Kara se ha llevado a Crypto. Y luego la post-credits del todo, la última, es otro gag, que de hecho se vio en el set de rodaje. Esa es una de las imágenes en las que la capa de Superman más nos flipó, seguro que os acordaréis. Terrific y Superman mirando la grieta de un edificio, que los ha juntado Mr. Terrific, y Superman está como que no quiere decirle a Terrific que está torcido, que está mal, ¿no? Y Terrific se enfada, porque es muy perfeccionista y se enfada, y Superman pues dice algo así como, si es que a veces soy idiota, ¿no? Y ya está. Es otro gag. No tiene ningún tipo de importancia para la trama. Habrá gente que no le guste que la peli termine así, como, joder, me he quedado para esto, me he quedado para un chiste. Bueno, está en sintonía con lo que te han hecho con este Superman. Puntos controversiales de la película. A saber, el humor. Lo hemos comentado aquí en esta reseña. El humor no siempre va a entrar y va a ser criticado por mucha gente, ¿eh? De hecho, a mí ya os digo que ese gag de Superman en el suelo no me acaba de entrar. Hay otros que sí que me parecen muy divertidos, hay otros que son muy situacionales. Me gusta el Jimmy Olsen como el humor que tiene cuando tiene la conversación con Eve y todo esto, es como, funciona muy bien, este personaje lo han hecho muy divertido, me encanta Guy Gardner como humor, y la mayoría de gags de Terrific también me entran. Supergirl y su borrachera, mucha gente no lo entenderá, pero ya os lo he explicado, así que, bueno, el que quiera saber más, que lea cómics. Krypton y el mensaje de Jor-El y Lara. Esto es un punto que es uno de los añadidos. Como os decía, esta película es audaz porque a pesar de que te coge el Superman clásico de la Edad de Plata y te lo pone aquí, te fusiona parte de lo que era el Superman de Donner con el Superman de Man of Steel, pero le aporta sus propias ideas, su propio concepto, contexto sociopolítico nuevo, villanos que podrían ser perfectamente villanos del mundo real, y te aporta esas dos cositas. Por ejemplo, esto de meterte un Krypton que aparentemente no es tan bueno, puro y blanco como es el que solíamos conocer. Aquí tenemos ese conflicto, pero también os lo he explicado. O sea, al final creo que sirve para que este Superman sea Superman
por naturaleza, por heroísmo, por compararlo con un personaje que todo el mundo conoce súper bien también del cine, Steve Rogers, Capitán América. ¿Por qué se tira encima de una granada cuando están en las prácticas? Pues porque es lo correcto, ya está, yo me sacrifico por el grupo. Este Superman es así, héroe, puro y duro. Aunque sus padres quieran que mate, él no lo va a hacer. Y otro punto controversial, yo creo que envolvería, para mí es el último realmente, a Lex Luthor, su final, ese final llorando, que también os he explicado el porqué, yo creo que va muy en sintonía con el narcisismo del personaje, y tal vez hay un punto que queda ahí un poco como tal, que es que si Superman lleva 3 años siendo Superman, y Lex Luthor lleva 3 años investigando a Superman y aprendiendo todo sobre él, es la primera vez que se han visto. O sea, la escena de la azotea de Lex Luthor cuando entra en su oficina y vuelca la mesa, cuando secuestra a Krypto, es la primera vez que se ven las caras en persona. Pues él le dice, encantado de conocerte, Superman. Eso es como, joder, en 3 años y aún no habíais tenido ocasión. Bueno, sin más. Puntos muy fuertes de la película. Lo mejor es Superman. Superman es todo lo que debe ser. Y eso, para mí, si la figura central de la película, si el protagonista del título y de la acción está bien hecho, está bien escrito, está bien interpretado y lo han entendido, todo lo demás, aunque pueda haber pequeñas cosas que digas esto no me cierra o esto me gustaría de otra manera, todo lo demás pasa a un segundo plano, porque el eje está bien entendido. Y eso es algo que para mí era súper importante. David es Superman, Rachel es Lois y Nicholas es Lex Luthor. Están los 3 personajes perfectamente entendidos a la perfección. En otras versiones, como os he dicho, he tenido que tragar con cosas. He tenido que tragar con que Superman mate, con que su padre diga cosas que no. He tenido que aceptarme a mí mismo que mi opinión sobre esas cosas no era buena, pero no podía permitirme verlas, no quería permitirme verlas. Tenía que decir, meto esto en un cajón de las cosas que no quiero volver a pensar en ello. Y sigo adelante porque quiero ver a este Superman crecer. Claro, llega un momento en el que todas esas cosas salen y explotan, ¿no? En esta peli no hay nada que me haga sentir así. ¿Que me hubiera gustado menos humor? Sí, en algún momento sí. ¿Que me hubiera gustado saber más de Metamorfo o más cosas del Planet? Sí, por supuesto. ¿Que me habría gustado que Hawkgirl hiciera algo más? Sí. Pero ¿el me hubiera gustado qué afecta a la trama? No. ¿Las acciones de Superman son coherentes con cómo es el personaje en todo momento? Sí. ¿Los personajes se comportan como a mí me gusta y como creo que son y como llevan muchísimas décadas siendo en los cómics? Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? En ningún sitio. Ojalá que hubiera 20 minutos más de película. Creo que el principio es tan, como os digo, tan rápido, tan desenfrenado, que te cuesta subirte a ese tren descarrilado y, bueno, a lo mejor 15-20 minutitos más habrían favorecido. A veces se dice esto de, joder, es que a esta peli le sobra media hora. Pues a lo mejor a esta le faltan 15 minutos. A lo mejor James Gunn ha querido ir demasiado a pijo sacao y te falta un poco de info al principio, ¿no? Tal vez no todo el mundo pueda subirse a esta aventura en los primeros minutos, pero llega un punto en el que, como os digo, la acción se calma un poco a partir de que Superman decide entregarse, que dices, a partir de aquí ya es como que te han presentado todo el tablero y ya sabes cada pieza cómo se va a mover, ya lo tienes claro. La banda sonora es tremenda, o sea, tanto la de John Murphy como la versión de John Williams que se escucha constantemente, o sea, poder ir escuchando los acordes de John Williams también me parece maravilloso. Los efectos visuales están muy bien, yo no he notado ningún problema de CGI cantarín, o sea, no hay ninguna escena que diga, uff, aquí canto mucho, o sea, no, o sea, obviamente hay mucho CGI, claro, joder, pero no hay ninguna que digas, esta está mal, esta se ve mal, ninguna. Ya os digo, como os he dicho antes, no mal, pero la que sí que se ve un poco más cantarina, porque el personaje es como mucho más irreal dentro de ese contexto, es Baby Joey. El Baby Joey es el único que dices, bueno, esto... Pero claro, también está dentro del universo de Bolsillo, es una criatura muy extraña, o sea, no sé, quiero verla más veces para ver qué tal. Eso sí, esta película en IMAX tiene que ser un flipe. Yo de momento no la he visto en IMAX, no descarto hacerme una escapadita a Madrid, que es el cine IMAX que conozco, porque aquí en Valencia no hay, pero esta peli en IMAX tiene que ser un espectáculo, Visualmente va muy fuerte esta peli. Y por ejemplo, lo de Krypto es brujería, Lo de Krypto es magia negra. Yo no entiendo lo bien que han hecho a Krypto. Krypto no tiene ni un solo momento en el que el perrito cante a CGI. Es brutal, está impecable. Mucha gente también podrá decir que el tono oscila, y es verdad. O sea, ¿cómo definirías esta película? ¿Es una película épica? ¿Es una película cómica? ¿Es dramática? ¿Es de acción? A mí me cuesta ponerle solo una etiqueta, porque tiene momentos de todo tipo. Creo que quizá lo que menos es épica. No, porque a pesar de haber mucha acción, no es acción épica, no hay esa grandilocuencia, no la hay ni la busca. Al final esto es una aventura más
sencilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo la definiría simplemente como una película de ciencia ficción y superhéroes. Y creo que es lo que han buscado. En ese sentido, creo que es la película de superhéroes más de cómic que se ha hecho nunca. Otras han huido más de ciertos aspectos del cómic. Esta los ha pillado todos y los ha abrazado. Absolutamente. Con todo lo bueno y todo lo malo que puede conllevar todo eso, ¿eh? Veremos cómo lo recibe y cómo lo abraza el público general. Pero sin duda es la película de cómic más de cómic que se ha hecho nunca. Y yo creo que no estamos acostumbrados a eso. O sea, yo creo que el público general, incluso nosotros mismos que vemos tantas películas de superhéroes, no estamos tan acostumbrados a que una película de cómic sea tan de cómic. En esta peli es que James Gunn nos ha tirado directamente el filete a la cara antes de cocinarlo. Y la película ya empieza así. Y tú dices, hostia, tío, espérate, si es que, claro, luego ya va dando un par de vueltecitas a la plancha y ya te lo vas comiendo, ¿no? Pero al principio es como, hostia, tío, no sé cómo entrará esto. Y por terminar, chicos, la pregunta inicial. ¿Es esta la mejor película de Superman que se ha hecho nunca? Vaya pregunta, ¿eh? Mirad, no sé si puedo deciros un sí o no, ¿vale? Llevo huyendo toda esta crítica de hablar en absolutos, como un Sith. Yo creo que siempre voy a tener ganas de ver esta película otra vez, y eso no me pasa con muchas. Nada en esta peli me incomoda, o me causa rechazo, o me hace sentir mal, o me hace sentir que no conozco a los personajes que estoy viendo. Al contrario, todo se me hace muy familiar, muy cercano, muy... esto es lo mío. Como en un cómic cualquiera, en todas las diferentes etapas que han tenido los cómics de Superman y de cualquier personaje, cada autor aporta su propio estilo, deja su sello, su impronta. Y James Gunn hace lo mismo. El estilo de James Gunn está muy marcado también. Hay humor, hay comedia, hay acción, hay música, hay crítica social, y lo que tienes es un batiburrillo de ciencia ficción y superhéroes que funciona súper bien. Para mí esto es una película que podría definir como de absoluto confort. Una película en la que me siento a gusto cuando la veo. Y por terminar con una frase que creo que el propio Superman dice en la película y que la podemos aplicar no solo a él como personaje, sino para mí a la experiencia de ver este tipo de Superman, creo que incluso sus carencias, sus defectos, son sus mayores fortalezas, son lo que la hacen más humana. El tiempo dirá y yo mismo acabaré tomando la decisión personal de si esta es la mejor película de Superman de siempre. Para mí, de momento, Superman The Movie sigue siendo el referente absoluto, pero esta peli tiene, creo que un visionado más fácil que Superman The Movie. Desde luego, si le pongo a mis hijas Superman The Movie y le pongo esta, estoy seguro que van a caer totalmente al lado de esta. Por muchos elementos, ¿eh? La acción, el tono, el ver el aspecto más moderno de todo, de la forma de hablar, el perro... O sea, todos los elementos de la película van a ser mucho más propios a una generación moderna en esta peli que en Superman The Movie. Por eso esta peli es tan generacional, porque creo que puede causar ese mismo efecto. Pero sin duda, esta es la película de Superman que yo estaba deseando ver. Exactamente la que he estado esperando todos estos 2 años de cobertura, de estar aquí al pie del cañón comentando todo con vosotros. Después de cada spot, de cada tráiler, de cada póster, este es el tipo de Superman que esperaba. No es la película que estaba en mi cabeza, porque eso es imposible y tiene que llegar a un punto en el que como fan y creador de contenido aleje de mi mente las ideas preconcebidas de lo que es la película. Obviamente no han hecho la película que estaba aquí, han hecho la película que estaba en la mente de James Gunn, pero la sensación, el efecto, lo que han causado en mí es lo mismo que me causó Superman The Movie cuando era pequeño. Creo que es la peli que el mundo necesitaba ahora. No es el tipo de Superman que nos merecemos, porque este mundo no merece un héroe como Superman, no como este Superman. El mundo tal vez merece un héroe más como el Superman de Henry Cavill, un Superman más realista, un Superman que tiene más conflicto interno, que se pregunta más cosas y que actúa de una manera más taciturna. No se merece un Superman que sea su mayor preocupación salvar a tu gato, a tu ardilla, a tu perro, hacer el bien pase lo que pase. No nos lo merecemos, pero precisamente porque no nos lo merecemos, creo que es justo lo que necesitábamos. Así que chicos, chicas, candorianos de todo el mundo que estáis viendo esta crítica de 1 hora y media prácticamente, que parece ya un debate en sí mismo, o sea, he debatido conmigo mismo, tenéis los comentarios a vuestra disposición para opinar todo lo que queráis de la película de Superman, de cada detalle que hemos dado, de lo que se me haya olvidado. Habrá debate con amigos, por supuesto. Seguramente haré algún vídeo cortito, individual, de más cosas. No lo sé, ya veremos. Son 2 años dedicado a esto y siento que esto ya ha llegado a su fin y no quiero que termine, realmente. Pero el viaje termina aquí. Ahora falta ver si Superman vuela tan alto como todo apunta a que va a ocurrir. Para mí esto ha sido el viaje de mi vida. Siento que esta es una de las películas de mi vida. Aún tengo que decidir si es la película de Superman de mi vida o no. Cuando veáis este vídeo la habré visto ya 2 veces y estaré a punto de la tercera, pero bueno, tendré una idea más clara. Pero siento que es exactamente lo que quería ver, así que estoy enormemente feliz de que este viaje haya terminado así, en esta parada y en este destino. Espero
que parte de esa emoción que he estado compartiendo con vosotros 2 años quede plasmada en este vídeo también, en todo lo que os he contado, y que al menos alguna persona de los que veáis Superman sintáis lo mismo que he sentido yo y sintáis lo mismo que sentí cuando tenía 3 años y descubrí al personaje por el cual estoy aquí, ¿eh? O sea, no estaría aquí si no fuera por ese Superman y no seguiría estando si no fuera por Superman. Así que, con esto, lo damos por concluido. Un buen like al vídeo, suscríbete al canal y hasta el próximo. Buena suerte para ti y para tu familia. La botella de candor.